los que no, pues les informamos que la segunda evaluación parcial es en forma virtual. Sí, es que existía la posibilidad, yo les había dicho también que existía la posibilidad de que fuera así, pero no había confirmación oficial, entonces mientras no nos confirmaran oficialmente, nosotros no podíamos. Sí, fíjate, Denis, yo ya había hecho el presupuesto para el pago de los panes, pero ya viste, no es culpa mía que no voy a llegar entonces a invitarlos. Entonces nos quedamos para la final, a ver si la final va a ser presencial. Y la verdad que es lo que más lamento. Yo los quería ir a conocer en persona, pero bueno, creo que a ustedes les conviene más que las evaluaciones sean virtuales, ¿no? Ah, sí, Denis invita. Ah, le toca a Denis, porque él va a estar triste porque no va a haber presencial, dice, pero de la tristeza va a invitar a los panes. Ahí me guardan el mío. Bueno, eh, les había dicho, miércoles 27 de septiembre de 7 a 9, nuestra evaluación parcial. Ya les había dicho contenidos, pero se los voy a repetir para que puedan anotar. Hoy en la tarde-noche yo les pongo el anuncio en plataforma de los contenidos, pero se los voy a dar ahorita para que puedan anotar y estén seguros de que sí, Fátima se quedó con los Doritos y ya los había comprado, dicen, pero los puede repartir en clase. Bienvenido, Kenneth. Bueno, los contenidos para la segunda evaluación parcial, sí eran de los ricos, Denis, eran de los de queso, pero que los guarde Fátima, de llegar tenemos. En la semana 7, si ustedes revisan en plataforma, les coloqué un documento de la unidad 2. Perdón, chicos. Si se recuerdan, la unidad 2 era bastante larga el documento. Entonces, en la semana 7 les coloqué exactamente lo que va a entrar en el parcial, que empieza con... Te la ahorraste, Fátima. Empieza en mano de obra y el otro tema es gastos de fabricación, en el tema que aparece en plataforma en la semana 7. En la semana 10 aparece la unidad 3, que es sistema de costos por órdenes de fabricación. En la semana 11 continúa la unidad 3, que es sistema de costeo variable. Y en la semana 12 aparece la unidad 4, que es el punto de equilibrio. Hasta ahí entra la teoría para el segundo examen parcial. Lo que estamos viendo en la semana anterior y esta ya no entra en el examen parcial. Todo lo que son las generalidades de los presupuestos no entran en el examen parcial. Les voy a dar una ayuda bastante buena para que se preparen para su segundo parcial. Viene la mano de obra, el cálculo de la mano de obra. ¿Se recuerdan que el segundo parcial, la práctica vale más que la teoría? Y la práctica va a venir sobre el cálculo de la mano de obra. Tienen tiempo para repasarla, tienen tiempo para revisar su ejercicio. Sí, ¿verdad, Denis? Sería muy buena opción. Cálculo de la mano de obra, que es la práctica más corta que tenemos. Si nos vamos al ejercicio de órdenes de fabricación, es bastante largo. Y entonces vamos a hacer el de cálculo de mano de obra. Así es que practiquen sobre ese. Ya les estoy dando bastante ayuda con decirles qué práctica es la que viene en el segundo parcial. Cálculo de la mano de obra. Puede ser cualquiera de los dos, el de tiempo
¿Se recuerdan que hicimos un ejercicio sobre mano de obra por tiempo y que hicimos uno sobre mano de obra por producción o destajo? Y cualquiera de esos dos. Así es que les estoy dando anticipadamente sobre qué viene para que ustedes puedan prepararse. ¿Alguna duda? No, Fátima, no lo voy a poner muy largo. Les voy a poner poquito para que puedan hacerlo. Tienen 2 horas para trabajar. La teoría va a ser bastante poca. Si no estoy mal, solo son 6 preguntas cortas. Y lo demás es la práctica. Por favor, miren, pues recomendaciones bien puntuales. Les estoy dando con tiempo las recomendaciones para que puedan hacer un buen examen. Quienes trabajan, primero que trabajen ordenado. En cualquiera de los sistemas que ustedes vayan a utilizar para trabajar, trabajen ordenado. En los ejercicios yo tengo el problema que me ponen las partidas, luego los cuadros, luego otras partidas, luego otros cuadros, y el ejercicio lleva un orden. Ya les he comentado que yo tengo 4 cursos de contabilidad y que calificar las evaluaciones necesita mucho tiempo, mucha dedicación, estando en orden. Y si me los presentan en desorden, me cuesta mucho más calificarlos. Algunos les he puesto en sus tareas que deben de trabajar más ordenados, porque algunos me trabajan muy desordenado y nosotros tenemos un tiempo estipulado para poder calificar y entregar notas. Entonces no me puedo detener tanto tiempo con cada uno a calificarles porque eso me quita mucho tiempo. Yo debo de calificar 160 pruebas de contabilidad y entonces eso es suficiente tiempo y solo tengo una semana para hacerlo todo, aparte de los otros cursos que tengo. Si trabajan a mano, deben hacerlo en forma ordenada, así como lo pide el ejercicio. Y por favor, háganme los números claros. A veces me cuesta entender cuando trabajan a mano si es un 7, si es un 4, si es un 1. Entonces, por favor, trabajen ordenados estos números lo más claro posible para que a mí no me cueste calificarles. La otra, si trabajan en Word, pues traten también de hacer las cosas ordenadas, pero el principal problema lo tengo con los que trabajan en Excel. Yo les he dicho que pueden trabajar en Excel, pero el problema es que me ponen la primera parte de una tabla en un lado y me tengo que ir a registrarles todo a ver dónde aparece la segunda parte de la tabla. Y eso me ocupa mucho tiempo. Quienes van a trabajar en Excel me presentan las tablas completas en una sola imagen, porque si no está completa yo no la voy a calificar. Es demasiado trabajo para mí irme a buscar dónde tienen la otra parte y adivinar cuál es la parte y tenerla yo que recortar y la pegar a donde tiene que ser para que yo pueda ver la tabla completa y se las pueda calificar. Quienes no tengan en orden sus tablas, no se las voy a calificar. Y la parte práctica es lo que más vale ahorita. Otra situación que me pasa con los que trabajan en Excel es que hacen la captura de pantalla y luego me ponen la imagen demasiado pequeña que yo ya no logro ver los números, que ya no se identifican los números y eso tampoco se puede calificar. Entonces, por favor, quienes van a trabajar en Excel me ponen tablas completas. La tabla que no esté completa, yo no la voy a calificar. ¿Estamos? Tienen que aprender a trabajar ordenadamente. ¿Alguna duda o algún comentario? Otra situación. No se copien. Miren, se copian y quien les dio copia trabajó mal. Y entonces ustedes también presentan su trabajo mal. Miren, es bien clarito quienes trabajan solos, pero quienes se copian tienen el mismo error en todo. Escribieron mal una palabra, tienen falta de ortografía en una palabra, hicieron mal una operación y tienen mal el resultado y todos lo tienen igual. Resulta que quien hizo el trabajo le puso colorcito verde en los títulos y todos los que le copiaron aparecen con el colorcito verde. Resulta que quien hizo el trabajo le puso color amarillo en los totales
y todos aparecen con el color amarillo en los totales. Entonces, es bien fácil detectar cuando se copiaron. Y si yo en la evaluación encuentro 2 ejercicios iguales, voy a anular los 2. Entonces, por favor, cada quien a trabajar su ejercicio. Se los voy a poner bastante corto para que no les cueste y para que puedan terminarlo en el tiempo que es del curso. En las preguntas de teoría, algunos tienen la suerte de que les toca 2 o 3 veces la misma pregunta, pero resulta que las 2 o 3 veces la tienen mala. Analicen bien qué se les está preguntando. Les voy a poner preguntas bien sencillas de respuestas cortas para que no ocupen mucho tiempo en las preguntas de teoría y puedan tener más tiempo para hacer su práctica. Como dice el refrán, en guerra anunciada no hay muertos, así es que les estoy diciendo con tiempo qué deben y qué no deben hacer en su prueba. ¿Algún comentario? Licenciada, gracias por su ayuda y también por hacernos saber lo que puede venir en el examen. Gracias, mamita. Lo que quiero es que todos practiquen y que les vaya bien. Ya, no, Denis, no seas ingrato. Mira, Stephanie, cómo es de ingrato, Denis. Si lo que estoy haciendo es ayudarlos, no me entiendan miedo. No, es que la verdad que hay algunos que trabajan muy desordenado y me cuesta calificarles. Y la verdad, el tiempo es oro para nosotros los catedráticos en tiempo de evaluaciones porque nos exigen entregar notas en determinado tiempo y si no lo hacemos, pues tenemos sanciones. Entonces, detenernos a revisar tanto una prueba no podemos. Así es que no es miedo, Denis, es apoyo para que les vaya bien, ¿verdad, Stephanie? Así es, licenciada. Bueno. Ah, sí, de seguro que sí, Denis, 25 de 25 todo. Yo creo que a algunos les voy a quedar debiendo para el otro. Denis Otone. No, hombre, Denis. En lugar de decir Denis, no, Linda, me voy a poner pilas porque a mí me gusta la contabilidad. Bueno, ¿algún comentario más? Byron, Lourdes, Roberto, ya están calladitos. Kenneth, ¿no hay comentarios? Buenos días, Dick. De momento Buenos días, no. Byron. Solo le digo que Bueno, ahí tiene cuidado con Lourdes. ¿por qué? No sé, porque tal vez de repente Lourdes hace algo en el parcial. Híjole, con que no vaya a dar copia. No, yo molestándolo estoy, Lick. eh, te estaban atacando, Fátima, y no Pero, escuchaste. pero, pero uno nunca sabe. Nunca sabe por dónde van a resultar, bueno, mujeres al fin, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces se acabó el corte comercial, no hay preguntas, no hay dudas, y entonces vamos a irnos. Dice, sí, mira, Fátima, pues es que así son los hombres. Pero bueno, hay que tenerles paciencia. Nos vamos entonces a la clase del día de hoy. Sí, Daniela, vamos a ver qué decía, todos mienten. Ya vieron, hombres, lo que dice Daniela. Bueno. Ah, chicas, sin comentarios, dice Denis. Bueno. 3 mitos falsos de los hombres. Ah, no, pero ese no es falso. Ese es uno de los verdaderos. Bueno, orientaciones específicas para el examen. Súper verdadero, ¿no? Espero de verdad. Miren, para mí sería mucho gusto que al final nadie se quedara, pues. Yo trato de apoyarlos, pero también ustedes pongan de su parte. Creo que no sé si todos les den una información tan amplia sobre el parcial y que ustedes no vayan a ciegas al parcial, pero lo hago con el ánimo de apoyarlos. Y siempre les he dicho que lo que más me interesa es que aprendan, que el poquito conocimiento que yo les pueda compartir, ustedes capten lo más posible. Nunca ha sido mi intención decir, bueno, entre más me pierden, mejor soy, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que cuando yo califico, yo reviso y recontrarreviso los exámenes de los que salen bajos en punteo
porque puede ser que yo me equivoqué al calificar. Entonces, bueno, alguien que tiene 18, 19, 20, de 20, pues yo digo, bueno, está bien. Pero cuando alguien me sale con un 10, un 12, yo regreso a revisar, a ver si no, yo me equivoqué en la calificada, porque para mí un estudiante que pierda es algo así como que yo digo, bueno, ¿en qué fallé? No lo apoyé, porque también sucede, ¿verdad? Hago mi mejor esfuerzo por apoyarlos en todo lo que puedo. Miren todos los que me escriben, que tienen dudas, que tienen esto. El miércoles vamos a ver, lo iba a presentar hoy, pero vamos a avanzar con la teoría, es bastante. El día miércoles vamos a ver el ejercicio ya resuelto del que presentaron. Los dejé que lo hicieran solito. Este ejercicio estaba bastante fácil, pero habían dudas con una de las operaciones que daban con decimales, pero lo vamos a ver el día miércoles para que ustedes despejen las dudas que tenían, pero los que me estuvieron escribiendo, yo les estuve contestando, aún en sábado y en domingo, que son mis días bien pesados porque tengo clases presenciales todo el día, pero en mi poquito tiempo que tenía les estuve contestando. Entonces yo creo, no sé, ustedes me juzgarán, trato de apoyarlos lo más que puedo para que aprendan. ¿Verdad que sí, Stephanie? Bueno, pues yo amo mi trabajo, Fátima. Amo mi trabajo y amo a mis estudiantes y mi intención nunca va a ser que pierdan. Siempre voy a luchar porque salga la mayoría y quienes se queden es porque realmente no han puesto de su parte. Pero bueno, ahí estamos con los cortes comerciales y empezamos con la clase del día de hoy. Como siempre les pido, participen porque es teoría y si solo yo hablo, pues resulta demasiado aburrido y se me duerme. En la clase anterior nos habíamos quedado viendo el presupuesto de tesorería. ¿Se recuerdan que ahí íbamos? Presupuesto de tesorería. El que está compuesto por presupuesto de cobros y por presupuesto de gastos. Recapitulando un poquito lo que es el presupuesto de cobros, este está basado en la recolección de datos de cobros y posibles entradas que se prevén que estarán a disposición de la empresa. Lo que la empresa espera captar, lo que la empresa espera recibir como ingresos. Este presupuesto suele confundirse con el presupuesto de ingresos, pero en este caso los cobros representan la entrada de dinero líquido que obtiene de la venta, transferencias o aportaciones de capital y diversas vías. Los plazos para concretarse pueden durar meses o años dependiendo de la complejidad del acuerdo. Por ejemplo, aportaciones de capital, pues no se dan de la noche a la mañana. Se puede establecer, por ejemplo, que los socios tengan un año para terminar de aportar su capital. O cuando el capital o la aportación que deben de hacer es demasiado elevada, entonces pueden ser 2 años, 3 años para que los socios terminen de aportar su capital, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser también de corto plazo como las ventas. Nosotros tenemos ventas y inmediatamente nosotros obtenemos ingresos por ese concepto. Pero cobros va a ser todo lo que ingresa a la empresa por diferentes vías, como decía la teoría. Algo importante a considerar en este presupuesto es que cuando se realiza este presupuesto se deberá apegarse lo más posible a la realidad, ya que se necesita integrar todos los criterios para tener a su disposición el dinero necesario para la empresa en el periodo previamente estipulado. Cuando nosotros hacemos el presupuesto de ingresos, que es la base para hacer el presupuesto de gastos, entonces debemos de tener claro de dónde vamos a obtener los ingresos, de dónde van a venir los ingresos que van a financiar nuestros gastos. El presupuesto de gastos hace referencia a la salida o posible salida de dinero del que dispone la empresa para realizar los movimientos necesarios para la producción. En este presupuesto se debe tener en cuenta los pagos a proveedores, compras, salarios,
licencias y diversos servicios consumidos constantemente. De esta manera se puede planificar estrategias más efectivas para su oportuna administración financiera. Por ello, este presupuesto debe estar en constante revisión y actualización. Cuando habla que dice que ese presupuesto debe tener en cuenta los pagos a proveedores, nosotros sabemos que los proveedores son quienes nos facilitan la materia prima, que la mayor parte de veces se compra al crédito. Pero como es la base principal de nuestro proceso productivo, es a quienes primero debemos cancelarle. Ya sea porque es materia prima o porque sean productos terminados y la empresa es comercial, los proveedores es el primer rubro que nosotros debemos limpiar para mantener siempre nuestro crédito. Las compras, pues las compras son tan necesarias. Los salarios, una empresa no se puede quedar sin pagar salarios. Licencias y diversos servicios consumidos constantemente, por ejemplo, la licencia del tratamiento de aguas residuales o cualquier licencia que la empresa tenga que pagar para poder funcionar. Dice que por ello este presupuesto debe estar en constante revisión y actualización para que la empresa siempre tenga disponibilidad para solventar los gastos que tiene que hacer en su funcionamiento. Cualquier duda, cualquier comentario, me hablan, por favor. Ya saben que no hay problema con que lo hagan. Para realizar Gracias, de manera licenciada. efectiva. ¿Sí, mamita? Muchas gracias. Vaya, mamita. Bueno, para realizar de manera efectiva este presupuesto se consideran los pagos ordinarios frecuentes como cotizaciones a la seguridad social, o sea, la cuota X. Esa cuota nosotros sabemos que las empresas deben de estarla pagando puntualmente para que en caso de que alguno de los trabajadores necesite atención, el IX no se la niegue por falta de pago. El pago de los suministros, energía eléctrica, agua potable, internet, el pago de impuestos, el pago de publicidad y marketing. Imagínense que no paguemos la energía eléctrica, nos la vienen a cortar, ¿verdad? Que no paguemos el servicio de internet, también nos lo suspenden, ¿verdad? Entonces, son pagos que nosotros tenemos que hacer y que la empresa debe tener la solvencia necesaria para poder cubrirlos. Se deben considerar los tiempos de producción estándar manejados por la organización. Cuando hablamos de tiempo de producción estándar, estamos hablando cuánto tiempo se lleva la empresa en fabricar determinado producto. Por ejemplo, en el área cercana donde ustedes viven, Escuintla, que existen tantos ingenios. Los ingenios, si ustedes han escuchado, trabajan el tiempo de zafra, que es un tiempo aproximado de 6 a 7 meses en el que el ingenio trabaja sin parar para producir azúcar. El resto del tiempo del año, el ingenio lo ocupa para dar mantenimiento y para agenciarse de materia prima, para tener el cultivo de la caña, que es su principal materia prima. Entonces, este presupuesto de gastos está diseñado para el tiempo que dure el proceso productivo o el proceso de ventas si se tratara de una empresa comercial. Características del presupuesto de tesorería. El rasgo más característico del presupuesto de tesorería es, curiosamente, la imposibilidad de que se cumpla. Christopher. Buenos días, Christopher. Buenos días, licenciada. ¿Por qué crees tú que la característica más curiosa del presupuesto de tesorería es la imposibilidad de que se cumpla? ¿Por qué crees tú que sucede eso? Pues tal vez se relaciona a la incertidumbre, tal vez se relaciona con la variabilidad de las finanzas.
Exacto, la variabilidad de las finanzas. Pero ¿por qué varían las finanzas, Christopher? Pues tal vez por la variabilidad de los ingresos, los gastos imprevistos. Excelente, así es. Gracias, Christopher. Dice que es curiosamente la característica del presupuesto de tesorería es que no se cumpla. Perdón, chicos. No se cumple por lo que decía Christopher, la variabilidad. Y nosotros sabemos que nuestro futuro es incierto. El futuro de las empresas es incierto. Por una muy buena planificación que tengan, pero pues es incierto y entonces no sabemos si realmente las ventas, por ejemplo, las ventas que proyectamos se van a cumplir como nosotros las proyectamos, que no vamos a tener ingresos como nosotros los proyectamos. Entonces no vamos a poder cumplir el presupuesto de tesorería en cuanto a gastos. Puede ser que sí se cumplieron nuestros ingresos como los presupuestamos, pero puede ser, como decía Christopher, que nuestros egresos se modifiquen, que nuestros costos se modifiquen y entonces tengamos ingresos más de lo que habíamos nosotros presupuestado y entonces tendremos que recortar en alguno de los rubros del presupuesto de tesorería para poder cubrir ese aumento que estamos teniendo. Por eso dice que el rasgo más característico de este presupuesto es que muchas veces no se cumple o en la mayoría de veces no se cumple por la misma dificultad que se tiene de los ingresos y de los egresos. Entre sus componentes están la gestión, cuyo objetivo es identificar los instrumentos de cobro y pago, así como los recursos financieros a utilizar, es decir, los cheques, los pagarés, los créditos, las pólizas, etcétera, etcétera. El presupuesto de tesorería se trabaja en base a gestiones. ¿Qué es una gestión? Bueno, uno de nuestros clientes nos debe, ya se pasó el tiempo en que él debía de pagar y no ha pagado. Bueno, entonces gestionamos el cobro de esa deuda que nos tiene el cliente. Otra gestión podría ser, por ejemplo, bueno, este proveedor me está cobrando mucho de transporte de la mercadería, de la materia prima, perdón, o de la mercadería cuando sean productos terminados. Bueno, gestionemos. O nos baja el costo del transporte o nosotros buscamos otro medio de transporte más económico. Gestionar. Por ejemplo, nos dieron algún cheque sin fondos, que suele ocurrir. Bueno, gestionar que la persona que nos dio el cheque nos haga efectivo el pago porque en el banco no lo hemos podido lograr. Gestión para agenciarnos de fondos y poder resolver nuestros gastos. La planificación. Pues con ella se establecen políticas de gestión de riesgos como liquidez, crédito o tipo de intereses. Planificar. Un presupuesto, como ya vimos, es planificación. Entonces nosotros podremos tener la gestión de riesgos, la liquidez de la empresa. Imaginémonos nosotros, bueno, la pandemia, ¿cuántos riesgos trajo a las empresas? Y las que no estaban preparadas quebraron. Las que tenían su presupuesto diseñado con esas estrategias de riesgos sobrevivieron. La liquidez. ¿Qué tanto dinero o capital tiene la empresa para responder a sus actividades? ¿O necesita un crédito? El control, ya que este presupuesto servirá para identificar desviaciones en las distintas partidas, con lo que podremos conocer si son coyunturales o se mantendrán en el tiempo. Favorecerá asimismo la corrección y adaptación del presupuesto a las necesidades de fondos emergentes. ¿Qué nos dice el control del presupuesto de tesorería? Por ejemplo, de la noche a la mañana nos subió el costo de transporte de la mercadería. Y nosotros teníamos un presupuesto, teníamos una cantidad destinada al transporte. Pero subió y no hay de otra, lo tenemos que pagar. A través del control nosotros vamos a decir, bueno, nos subió transporte y entonces le vamos a bajar, por ejemplo, a publicidad.
jugar con las cantidades dentro de los rubros presupuestados y que lo que nosotros presupuestamos en tesorería nos alcance realmente para las actividades que debemos cubrir. El presupuesto de marketing. Emerson. Buenos días, Emerson. Buenos días, licencia. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Muy bien. Presupuesto de marketing. Está centrado en los diversos medios con los que se interactúa la empresa para publicitarse y crear estrategias de marketing. Este presupuesto es imprescindible para llegar a los clientes y crear un diseño de comunicación efectivo. Debe ser concreto en sus objetivos. Además, poseer datos, cifras exactas y metas alcanzables. Es importante que siempre se establezca la cantidad de dinero que se destinará a eventos, publicidad en línea, sitios web, métodos tradicionales, agencias, entre otros. El objetivo principal de este presupuesto es obtener los datos necesarios de los gastos de dichos servicios durante un tiempo determinado. Así se podrá definir si el presupuesto se ajusta a los gastos de la estrategia de marketing. Gracias, Everson. El presupuesto de marketing no es más que la forma en que se va a llevar a cabo la publicidad de la empresa. Está centrado en los diversos medios con los que interactúa la empresa para publicitarse y crear estrategias de marketing. Es imprescindible para llegar a los clientes y crear un diseño de comunicación efectivo. Muchas empresas, principalmente las pequeñas, creen que hacer publicidad es invertir dinero por gusto, que no les va a servir de nada. Pero realmente si nosotros no ofrecemos, si no mostramos nuestro producto, ¿cómo lo queremos vender? Bueno, debe ser concreto en sus objetivos, además de poseer datos, cifras exactas y metas alcanzables. Es importante que siempre establezca la cantidad de dinero que se destinará a eventos de publicidad, como por ejemplo publicidad en línea, en sitios web, en medios tradicionales, en agencias, entre otros. Cuando no existía la facilidad de las redes sociales para hacer publicidad, todo se hacía a través de agencias. Y lógicamente el costo de la publicidad era bastante alto. Miramos nosotros un anuncio en la televisión y se necesitan personas para actuar en el anuncio, se necesitan ciertos escenarios, en fin, eso implicaba un costo mucho mayor. Ahora con la facilidad que tenemos de la publicidad en línea, de los sitios web, aunque se paga, pero el costo es mucho más bajo que como cuando se pagaban, por ejemplo, anuncios en la radio, en la televisión, en el periódico. Un anuncio en televisión es carísimo. Una vez que ustedes ven pasar un spot publicitario en la televisión, cuesta alrededor de 1,000, 1,500 quetzales cada vez que lo pasan. Entonces hay presupuestos de publicidad bastante elevados. Y si la empresa no está preparada, no tiene un diseño de publicidad y un presupuesto para la publicidad, entonces ahí sí va a ser un gasto por gusto porque no hay patrones establecidos para hacer su publicidad. Para saber cuál es el presupuesto adecuado de marketing, se deberá atender las necesidades de promoción que exige el mercado. Se debe comparar con los presupuestos de años previos si no es la primera vez que se realiza este presupuesto. O sea, ver qué hicimos anteriormente, cuánto invertimos en años anteriores en publicidad y si esto fue efectiva o no fue efectiva, si necesitamos hacer más o estamos haciendo demasiada publicidad y con menos podríamos hacerlo. Cotejar los resultados de los años anteriores permite tomar decisiones inteligentes y establecer un porcentaje equivalente al pronóstico de ventas. Esto es el presupuesto de marketing. También se puede verificar la competencia para crear un presupuesto que permita incrementar la presencia frente a otras marcas en el mercado.
Se me ocurre, por ejemplo, a mí la publicidad, la guerra publicitaria que mantienen, por ejemplo, las colas, Pepsi-Cola y Coca-Cola. Siempre una de ellas va a estar pendiente de qué hace la otra, qué anuncios saca, qué tan vistosos son. Y entonces yo voy a tratar de imitarlos y en el mejor de los casos, superarlos. Otra situación bien importante es que se debe elegir bien el medio al que se distribuye el presupuesto, pues así se podrá obtener la información necesaria para incorporar eficientemente el medio adecuado al mercado objetivo. Dependiendo cuál sea nuestro mercado objetivo, así va a ser el medio publicitario que nosotros tengamos que utilizar. Por ejemplo, si lo que nosotros vamos a publicitar son productos agrícolas, pues los productos agrícolas son utilizados lógicamente por los agricultores y la mayoría de personas que se dedican a la agricultura viven en áreas lejanas donde muchas veces no hay señal, o si hay señal son personas que no les agradan mucho las redes sociales. Entonces, si les hiciéramos publicidad a través de las redes sociales, no llegaría hasta ellos porque ellos no son clientes asiduos de las redes sociales. Yo me imagino, por lo menos yo no miro publicidad de cuestiones agrícolas en redes sociales. De que las hay, pero muy pocas. Porque las redes sociales no es un medio adecuado para enviar publicidad a las áreas agrícolas que a veces están bien alejadas de la ciudad y por lo tanto no tienen señal. Por ejemplo, no vamos a enviar publicidad sobre productos para jóvenes. Yo no sé cuántos de ustedes escuchen la radio, pero ya es bien difícil encontrar quien escuche la radio. Entonces, hacer publicidad para artículos dirigidos a la juventud, pues como que no es conveniente a través de la radio porque ya casi no se escucha. ¿Han visto ustedes la mayor publicidad para amas de casa en los horarios de las famosas telenovelas? Porque es la hora en que las amas de casa están viendo televisión. Entonces, las agencias de publicidad saben que a esa hora se les hace más efectivo presentar la publicidad para productos que van dirigidos a las amas de casa. Entonces, seleccionar el medio adecuado va a ser una ventaja para que el presupuesto de marketing sea bien empleado, sea bien utilizado. ¿Alguna duda hasta dónde vamos o algún comentario? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bueno, características. Gracias, mamita. Características del presupuesto de marketing. Denis, ¿me ayudas a leer esta, por favor? Sí. Características del presupuesto de marketing. Debe ajustarse a las necesidades, objetivos, estrategias y planes de acción, tanto en precio como en calidad de los servicios a contratar y de los que consta el presupuesto. Es coherente con los medios en los que están presente la empresa y es estructurado y detallado. Gracias, Denis. Bueno, debe ajustarse a las necesidades, objetivos, estrategias y planes de acción, tanto en precio como en la calidad de los servicios a contratar y de los que consta el presupuesto. Lo que les decía en la diapositiva anterior. Bueno, no voy a publicitar productos agrícolas en redes sociales que en un alto porcentaje no van a ser vistos por las personas o por el mercado objetivo al que nosotros deseamos llegar. No vamos a hacer publicidad para jóvenes en la radio, porque la radio ya casi que no se escucha. Ajustarse a las necesidades. ¿Dónde quiero yo vender? ¿A dónde pretendo yo llegar? Es coherente con los medios en los que está presente la empresa. ¿A qué medio pertenece la empresa? Es estructurado y detallado. ¿Por qué? Porque vamos a detallar con claridad hacia dónde queremos llegar, a quiénes queremos llegar, cómo lo vamos a hacer y cuál será el costo de ese presupuesto de marketing.
Además de los costos o de la inversión, también debe detallar los posibles ingresos que se derivan de cada acción para después calcular los beneficios o el margen de contribución y el ROI o retorno sobre la inversión. ROI significa retorno sobre la inversión. Significa que tanto recuperamos nosotros de lo que invertimos. Sergio, buenos días, Sergio. Buenos días, licenciada. ¿Cómo crees tú que nosotros podemos medir el retorno de la inversión en el presupuesto de marketing? ¿Cómo podemos nosotros, cómo crees tú que podemos medir el retorno de la inversión en el presupuesto de marketing o en la publicidad que hacemos? ¿Habrá forma de medir? Por eso del ROI sería, ¿no? Sí, o sea, ¿será que hay forma de medir cómo recuperamos nosotros la inversión o cómo retorna a nosotros la inversión que hemos hecho en publicidad? No, la verdad no se me ocurre nada. ¿No? No, Kenneth, ¿se te ocurre a ti algo? Gracias, Sergio. Pues asumiría que realizando un cálculo para determinar cuántas de nuestras ganancias sobrepasan a esa inversión. Excelente. Así es, Kenneth. ¿Cómo vamos nosotros? Gracias, Kenneth. Gracias, Sergio. ¿Cómo vamos a nosotros a medir el retorno de la inversión? Pues con nuestras ventas. Si nosotros tenemos ventas altas, quiere decir que nuestro presupuesto de marketing fue bien invertido. Lo hicimos en los medios adecuados para que llegara a nuestro mercado objetivo. Entonces, quiere decir que tenemos un buen retorno de la inversión porque tuvimos altas ventas, porque nuestro producto se vendió, porque tuvimos buenas utilidades y entonces quiere decir que lo que invertimos en marketing fue bien invertido y tuvimos una buena recuperación de la inversión. Clasificación de los presupuestos. Estábamos viendo los diferentes tipos de presupuestos o las clases de presupuestos. Pero los presupuestos también tienen una clasificación. En las clases de presupuestos decíamos que pueden haber tantas clases de presupuestos como necesidades tenga la organización o la naturaleza de la organización o el tipo de operaciones que lleve a cabo la organización. Habrán tantas clases de presupuestos como los necesite la empresa. Y también tienen una clasificación. Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El orden de prioridades que se les dé depende de las necesidades del usuario. ¿Qué necesita la empresa? ¿Qué quiere saber la empresa? ¿Qué quiere establecer la empresa? Los presupuestos se pueden clasificar según la flexibilidad, según el periodo que cubren, según el campo de aplicabilidad en la empresa y según el sector en el cual se utiliza. Al igual que las clases de presupuesto, la clasificación también puede variar dependiendo las necesidades de la empresa. Cuando hablamos según la flexibilidad, pueden haber presupuestos rígidos, estáticos, fijos o asignados. También pueden ser flexibles o variables, que son todo lo contrario de los primeros. Más adelante vamos a conocer en detalle cada uno de estos. Cuando hablamos de clasificación de presupuestos según el periodo que cubren, puede ser a corto plazo o a largo plazo. Según el campo de aplicabilidad de la empresa, de operación o económicos,
financieros, de tesorería y capital. Según el sector en el cual se utilicen, pueden ser públicos, privados o de tercer sector. Carla Gabriela. Buenos días, Carlita. Buenos días, Carlita. ¿No está Carla Gabriela? Sí está Carlita. Bueno, Roberto. Buenos días, Roberto. Buenos días, licenciada. ¿Quiénes crees tú que manejan el presupuesto público? No sé realmente, no tengo idea. ¿Para ti qué es el sector público? ¿Qué es el sector público para ti? No sé, que lo organizan empresas públicas, o sea, no sé cómo, No, bueno, de acuerdo. supongo. Yo ya les he dicho que si no saben qué les estoy preguntando, pero con que me contesten es suficiente, porque entonces yo sé que están poniendo atención. Gracias, Roberto. Stephanie, ¿quiénes componen el sector público? ¿Dónde andas, Stephanie? Ando pensando, licenciada. Bueno, ¿quiénes conforman el sector público para que me puedas decir quiénes utilizan el presupuesto público? ¿Has oído tú de los empleados públicos? Más que todos los empleados del gobierno, pero no estoy segura. Sí, así es. Los empleados del gobierno son los empleados públicos. Entonces, ¿quiénes manejan los presupuestos públicos? Ya sabes cuál es el sector público. Entonces, ¿quién maneja un presupuesto público? El gobierno. ¿Han oído ustedes las famosas discusiones del presupuesto en el Congreso? El presupuesto del gobierno es un presupuesto público. ¿Estamos, Stephanie? Sí, licenciada. Bueno. Y se dice público porque en apariencia cualquier ciudadano puede ingresar a la página del gobierno, Ministerio de Finanzas, y puede ver el presupuesto de gastos y ingresos, de ingresos y egresos de la nación. Bueno, el presupuesto público lo manejan entonces los gobiernos. Josué Reineri, ¿quiénes manejan el presupuesto privado? Buenos días, Josué Reineri. Buenos días, licenciada. ¿Quiénes manejan el presupuesto privado? Pues se me ocurren algunas fábricas o empresas que son privadas, no sé cómo se... Exacto, así es. El presupuesto privado lo manejan las empresas privadas. El público lo maneja el gobierno y el privado la empresa privada. Gracias, Josué Reineri. El tercer sector, así voluntariamente. ¿Quiénes componen el tercer sector o quiénes utilizan un presupuesto del tercer sector? A ver, así voluntariamente.
No, no sabemos quiénes componen el tercer sector. Herbert, ¿tienes idea tú? Perdón, José Eduardo, ¿no te escuché bien? No, el judicial pertenece al gobierno, entonces es el presupuesto público. Pero ahorita vamos a ver qué nos dice Herbert. Herbert, ¿quiénes componen el tercer sector o quiénes utilizan presupuestos del tercer sector? Lo que crean ustedes. Como no sería ni el público ni el privado, no sé si los comerciantes o microempresas o personas que tienen sus propios negocios o que no sean tan grandes o masivos. Pero son privados. Entonces ellos utilizan el presupuesto privado. ¿Cuál sería el tercer sector? Vamos a ver, alguien levantó la mano. Gadeli. ¿Podría ser las organizaciones no gubernamentales? Exacto. Fundaciones o asociaciones. Excelente, así es. Roberto, creo que ibas a opinar sobre lo mismo también. Sí, justo eso iba a decir, las no gubernamentales que no buscan lucrarse. Exacto. Así es, gracias Gadeli, gracias Roberto, gracias a todos los que participan. Entre más participan, más amena se hace la clase y no solo hablo yo y entonces no los aburro, ¿verdad? El sector público utiliza presupuestos públicos, el gobierno. El sector privado utiliza presupuestos privados, la empresa privada. Creo que Herbert era el que me decía, las empresas pequeñas, bueno, grandes, medianas o pequeñas, son empresas privadas. Entonces van a utilizar presupuestos privados. Y el tercer sector está compuesto, como decía Roberto y Gadeli, por las empresas, por las organizaciones no lucrativas, las que han sido creadas para beneficios de la población, que lógicamente tienen algunos cobros, pero que no lo hacen con la intención de lucrar, con la intención de ganar, sino que de tener ayuda para mantener los servicios. Un ejemplo bien concreto sería, por ejemplo, Fundabien. Ya ven que de Fundabien se dicen tantas cosas, que ahí sí que solo Dios y ellos saben si es cierto, pero Fundabien presta servicios a personas de escasos recursos económicos por cuotas módicas. Por ejemplo, una terapia en Fundabien, una sesión, por ejemplo, de terapias para niños, por ejemplo, que no caminan, vale 20 quetzales. ¿Cuánto nos cuesta una terapia de esas si nosotros vamos a un centro privado? 200, 300 quetzales como mínimo. Entidades que deben de manejar un presupuesto porque tienen un funcionamiento. Estas pertenecen al sector privado, al tercer sector, porque no son lucrativas, porque necesitan presupuesto para funcionar, sí, pero que cobran lo mínimo para poder funcionar sin obtener ganancia. O sea, en lo legal. Porque también hay muchas organizaciones, hay muchas ONGs que prestan servicios y que tienen la fachada de ser no lucrativas, pero que en el fondo sí lo están haciendo. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Clasificación, entonces, y vamos a ver cada uno de estos presupuestos para entenderlos de mejor forma. Según la flexibilidad, pueden ser rígidos, estáticos, fijos o asignados. Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad en la que no se requiere o no se puede reajustar el costo inicialmente acordado. Una vez alcanzado no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones que suceden. De este modo se efectúa un control anticipado sin considerar el comportamiento económico, la cultura, lo político, lo demográfico o jurídico de la región donde actúa la empresa. Esta forma de control anticipado dio origen al presupuesto que tradicionalmente utiliza el sector público. Seguramente ustedes han escuchado las discusiones que se arman en el Congreso de la República para aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Ahorita ya se oyen en noticias sobre eso.
sobre que si van a aprobar esto, que si van a aprobar el otro. Lo último que yo escuché es que normalmente cada año el presupuesto de ingresos y egresos aumenta, siempre tiene un techo más amplio para tener mejor inversión supuestamente. Pero con la crisis política que se está viviendo, los rumores que circulan es que el presupuesto va a ser bajado lo más que se pueda para afectar al gobierno entrante. Situaciones que se manejan. Se dice que uno de los típicos presupuestos rígidos o estáticos son los del gobierno, porque estos, una vez aprobados, ya no se pueden mover los fondos. Por ejemplo, el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, el presupuesto de economía, el presupuesto de la defensa. Cada ministerio tiene su presupuesto y una vez aprobado el presupuesto, y esta es una información así como que complementaria, el presupuesto de ingresos y gastos de la nación debe de quedar aprobado a más tardar el 30 de noviembre a la medianoche. Si el plazo se venciera 30 de noviembre a la medianoche y no ha sido aprobado el presupuesto, entonces en ley pasa a regir el presupuesto del año anterior. Es lo que ha sucedido muchas veces en Guatemala cuando los flamantes diputados no logran ponerse de acuerdo. Pero una vez aprobado el presupuesto el 30 de noviembre, ya no pueden haber modificaciones. Existen procedimientos que permiten reacomodar o mover fondos de un ministerio a otro mediante la aprobación del Congreso de la República. El Congreso puede autorizar las famosas transferencias monetarias de un ministerio a otro. Lo tradicional en Guatemala es que le quiten a los ministerios que más lo necesitan para trasladarlo a quienes despilfarran el dinero. Ha sido tradicional, por ejemplo, que le quiten al Ministerio de Educación para pasárselo al Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de Comunicaciones es el ministerio que ejerce el presupuesto más grande de la nación, porque ellos se supone que deben de construir obra pública, carreteras, puentes. Algún ejemplo más reciente de esto fue cuando se dio el primer hundimiento en Villanueva, el que se dio cerca de esta empresa farmacéutica, no recuerdo cómo se llama, pero en esa área, el primer hundimiento que se dio. Seguramente ustedes recordarán que dejaron ir camionadas y camionadas del famoso lodocreto. Pero como no habían tapado la salida del agua, la que había hecho que se formara ese hundimiento, empezaron a echar el lodocreto y se lo llevó el agua, se lo llevó el río, porque no habían tapado esa salida de la corriente. ¿Se recuerdan ustedes cuántas críticas hubieron por esa cantidad de dinero que se perdió en ese material que dejaron ir en ese hoyo y que no sirvió de nada porque todo se lavó? ¿Qué tuvieron que hacer para reponer ese dinero que, así como que entre comillas, había mal utilizado el Ministerio de Comunicaciones? Quitarle a otros ministerios. Hacer la transferencia de fondos de un ministerio a otro para poder cubrir ese gasto. En el presupuesto público o el presupuesto del gobierno se maneja mucho los candados presupuestarios. ¿Qué es un candado presupuestario? Pues es la forma de sellar, de cerrar, que los fondos de un ministerio no sean pasados a otro, pero entonces viene la aprobación del Congreso, le quita el candado, abre la puerta para que los fondos de determinado ministerio pasen a otro que supuestamente los necesita. Constantemente hemos oído cómo se le pasan fondos al Ministerio de la Defensa, por ejemplo, aunque el ejército no haga mayor cosa, pero siempre se le están transfiriendo
fondos a ese ministerio. Presupuestos rígidos o estáticos. ¿Entendemos por qué se llaman rígidos? ¿Por qué son estáticos? Porque no pueden haber movimientos una vez aprobados, a menos que haya alguna forma de poder autorizar que los fondos sean movidos de un departamento a otro, o en todo caso de un ministerio a otro. ¿Hay alguna duda o vamos bien hasta ahí? Todo claro, licenciada. Gracias. Bueno. Cuando se aprueba el presupuesto, cada ministerio tiene su candado, ¿verdad? Cada ministerio no puede transferir fondos a otro ministerio. Pero cuando quitan el candado, lo hace el Congreso de la República. Aprueba decretos que permiten la transferencia de fondos. Aprueba, por ejemplo, que el Ministerio de Salud, que tanto necesita fondos, porque siempre oímos que los hospitales están sin medicina, pero aprueba que el Ministerio de Salud le dé fondos, por ejemplo, al Ministerio de la Defensa, que es el Ejército. El proceso, entonces, creo que fue José Eduardo, ¿verdad? El que me preguntó. ¿O fue José Reideri? No vi bien quién. José Eduardo, ¿verdad? Bueno, entonces, la forma de que en un presupuesto rígido como el del gobierno puedan transferirse fondos de un ministerio a otro, que podríamos decir, bueno, de un departamento a otro, aquí son ministerios, la forma en que un ministerio puede transferir fondos a otro es a través de la aprobación del Congreso de la República. El Congreso de la República aprueba y entonces el ministerio le puede hacer transferencias a otro ministerio que esté necesitando los fondos. ¿Estamos, José Eduardo? Bueno, continuamos entonces. Presupuestos flexibles o variables. Es todo lo contrario del anterior. El anterior, una vez aprobados, ya no se pueden mover los fondos. En el flexible o variable, sí se pueden mover. Los presupuestos flexibles o variables se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a clasificación del presupuesto de acuerdo a las circunstancias que surjan en cualquier momento. Imaginémonos la pandemia. Muchas empresas tenían presupuestado, por ejemplo, mayores recursos para compra de maquinaria, por ejemplo. Pero resulta que viene la pandemia y no se está trabajando al 100% por las dificultades que se tuvieron. Podemos trasladar ese presupuesto que teníamos para compra de maquinaria, por ejemplo, a tener salarios para repartidores a domicilio. Lo cambiamos de la compra de maquinaria para salarios en reparto a domicilio, porque como las personas en pandemia no podían salir y tenían que ir a comprar, no podían ir a comprar, entonces, bueno, las empresas idearon el reparto a domicilio. Entonces, trasladamos fondos de la compra de maquinaria para pago de salarios. Otro ejemplo, bueno, diríamos, la empresa iba a alquilar o a comprar un nuevo local, pero resulta que en la pandemia, ¿para qué queríamos un nuevo local si las personas no podían ir a comprar? No, que tenían que llevárseles el producto a la casa. Bueno, entonces invertamos mejor en publicidad, pues publicitemos que ahora tenemos reparto a domicilio, compremos las motos para los repartidores a domicilios. O sea, el presupuesto flexible tiene la característica de que pueden moverse fondos a donde más se necesite. Este presupuesto muestra los ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo de la presupuestación de los costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y ventas. Por ejemplo, la compra de la materia prima. Nosotros dentro de nuestro presupuesto tenemos una cantidad determinada para cubrir la compra de materia prima en el periodo al que corresponde el presupuesto. Pero resulta que por
cualquier eventualidad, el precio de la materia prima subió y lo que teníamos presupuestado no nos alcanza. Entonces tenemos que jalar de un departamento para la compra de materia prima y poder comprar la cantidad de materia prima que nosotros necesitamos. Puede ser también, por ejemplo, que tuvo un alza la energía eléctrica y entonces necesitamos más presupuestos para cubrir la energía eléctrica, pero resulta que no pagamos tanto del servicio de agua potable, entonces podemos trasladar del servicio de agua potable al servicio de energía eléctrica y poder cubrir el aumento que estos tuvieron. Un presupuesto flexible es el que nos permite a nosotros modificar costos en determinados departamentos y cubrirlos con los presupuestos que tienen asignados los departamentos y que no lo están utilizando. ¿Alguna duda hasta dónde vamos o algún comentario? Por el momento todo bien, licenciada. Gracias. Gracias, mamita, muy amable. Gracias, Josué. Gracias, Gadeli. Bueno, según el periodo que cubren, hay presupuestos a corto plazo o a largo plazo. Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de operaciones máximo de un año. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de los ingenios, pues la zafra tarda de 6 a 7 meses, entonces el presupuesto a corto plazo va a alcanzar exactamente el tiempo que dure la zafra, 6 o 7 meses. Puede ser un presupuesto para determinadas actividades que solo se llevan a cabo en un periodo de tiempo. Por ejemplo, actividades navideñas. Bueno, aprovechamos, por ejemplo, para participar en desfiles, para hacer promociones especiales únicamente en la época navideña. Entonces es un presupuesto de publicidad o de marketing que se va a programar o a planificar únicamente para el periodo navideño. Actividades o desembolsos a corto plazo que no van más allá de un año. Pero también tenemos el periodo que cubren que puede ser a largo plazo. Jocelyn, ¿me ayudas a leer a largo plazo, por favor? A largo plazo. En este campo se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes empresas. En el caso de los planes del gobierno, el horizonte del planeamiento consulta el periodo presidencial establecido por normas constitucionales en cada país. Los lineamientos generales de cada plan suelen sustentarse en consideraciones económicas, como generación de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de los servicios de seguridad social. Gracias, Jocelyn. Bueno, a largo plazo, más allá de un año. Normalmente son los presupuestos de gobierno los que abarcan un plazo largo. También puede darse en la iniciativa privada, como por ejemplo cuando sea la instalación de maquinaria que nos permitan a nosotros pagarlas en un largo plazo. Hay maquinarias demasiado caras, 5 o 10 millones el costo de una máquina, y entonces nos dan que de 3 a 5 años para poderla pagar, y lógicamente será el tiempo en que tardemos en recuperar la inversión. Pero típicamente son presupuestos que se utilizan en el gobierno. Dice, en el caso de los planes del gobierno, el horizonte de planeamiento consulta el periodo presidencial establecido por normas constitucionales en cada país. En Guatemala ya sabemos nosotros que echa la ley, echa la trampa. Un gobierno, tanto el gobierno central como los gobiernos municipales, no pueden endeudarse o obtener un crédito más allá, que haya que pagarse más allá de su periodo presidencial. Eso es lo que dice la ley. Pero nosotros aquí en Guatemala, como todo es al revés, ¿verdad? Nosotros ahorita tenemos una deuda que pasarán 50, 60 años y no terminamos de pagarlas. Lo ideal para manejar un presupuesto
a largo plazo es que la deuda no pase más allá del periodo presidencial. Hace como unos, 4 o 5 años se aprobó una ley que los alcaldes no pueden gestionar un crédito que vaya más allá de su periodo como alcaldes. ¿Por qué? Porque muchos habían utilizado este sistema de préstamos para hacer préstamos ya casi finalizando su periodo, ya cuando era menos de un año los que le quedaba para ser alcalde, y entonces dice que hacían obra y era el dinero que se iba a la bolsa de los funcionarios. Se creó entonces una ley que no le permite a los alcaldes hacer un préstamo que tenga que pagar después de que termine su periodo como alcalde, para que no le queden deudas al siguiente alcalde. Se daba antes el caso de que los alcaldes hacían un préstamo cuando ya les faltaba un año para salir, pero el préstamo lo iban a pagar en un plazo de 5 años. Un año que a él le faltaba, más 4 años. Esos 4 años siguientes eran los del nuevo alcalde. Y el nuevo alcalde no tenía oportunidad de hacer obra porque todo el dinero se iba en pago de préstamos. Por eso se creó la ley que los préstamos que hagan los alcaldes no pueden ir más allá del periodo que ellos van a cubrir. Por eso se dice que los presupuestos a largo plazo son más utilizados por el gobierno. También se deben de tener en cuenta lineamientos generales de cada plan que suelen sustentarse en consideraciones económicas como la generación de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación y la defunción de los servicios de seguridad social. Cuando hablamos de consideraciones económicas como la generación de empleo, es que idealmente, y eso lo dice nuestra Constitución de la política, el gobierno está obligado a crear empresas estatales que sean fuentes de empleo para la población. Aquí en Guatemala casi no se da, pero en los países industrializados, los países desarrollados, Alemania, Estados Unidos, Japón, tienen muchas empresas estatales, muchas empresas propiedad del gobierno que sirven como fuentes de trabajo para la población necesitada. La creación de infraestructura. Por ejemplo, la famosa autopista de Cocales a Tecumumán, que la estaba construyendo la Obredech, el famoso problema, ¿verdad? De que los fondos de Obredech fueron robados por algunos funcionarios y hasta el día de hoy esa autopista no se ha terminado. Hubiera sido de gran beneficio para la población, pero por otro lado aquí ha sido perjudicial. Primero porque se robaron el dinero del pueblo, dinero que nosotros estamos pagando, y luego que la autopista no fue terminada y los pocos tramos que están terminados, ¿cómo sirven para darle una fluidez al tráfico? Aquí en la costa sur hay mucho transporte pesado y entonces eso iba a servir para descongestionar y que cada quien tuviera su carril por donde circular, pero hasta el día de hoy no se ha terminado y fue dinero que se robaron, fue dinero. Yo, si no recuerdo mal, la construcción de esa autopista estaba presupuestada para 3 años. Ya van 10 y no hay modo que se termine. Pero son la clasificación de los costos a corto y largo plazo. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? No, licenciada. Gracias, mamita. Bueno, según el campo de aplicabilidad de la empresa, pueden ser de operación o económicos. Incluyen la presupuestación de todas las actividades para el periodo siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un estado de pérdidas y ganancias proyectado. ¿Por qué proyectado? Vamos a ver, Fátima Daniela. Buenos días, Fátima Daniela. Sí, buenos días. ¿Por qué crees tú que este tipo de presupuestos incluyen a menudo un estado de pérdidas y ganancias proyectado?
Cuando hablamos de proyectado es hacia el futuro, lo que nosotros esperamos obtener. ¿Por qué crees tú que esos gastos de operación son proyectados? Lo que se te ocurra. Lo que tú creas que es. ¿No, Fátima? No, realmente no. Bueno, vamos a ver. Steve, ¿por qué crees tú que esos presupuestos son proyectados? Steve, ¿qué se te ocurre? Bueno, Y la verdad no se me hablamos, ocurre nada. ¿no? Bueno, hablamos de proyectados, o sea, a futuro, porque es lo que nosotros esperamos vender. Es lo que nosotros esperamos obtener de ingresos por nuestras operaciones o por nuestro funcionamiento. Es lo que esperamos que ingrese. Es lo que esperamos producir. Un presupuesto de operación en el departamento de producción debe de incluir los costos que vamos a incurrir en nuestro proceso productivo. Debe incluir cuánto esperamos producir para poder tener producto terminado para la venta. Algo que yo quiero remarcar, Maidi, ¿cuáles son los 3 elementos del costo de producción? Buenos días, licenciada. Buenos días, Maidi. La mano de obra, gastos indirectos de fabricación y materia prima. Excelente, ya se les quedó, ¿verdad? Ahora sí ya manejan los 3 elementos del costo de producción. Gracias, Maidi. Entonces, un presupuesto de producción va a incluir los costos de esos 3 elementos, pero también va a incluir la cantidad que vamos a producir, que va a ser lo disponible para la venta y que nos va a proveer a nosotros de ingresos. Las compras, el uso de materiales, la mano de obra, los gastos operacionales, como ventas y mercadeo o administrativos. Entonces, según el campo de aplicabilidad de los presupuestos, pueden ser de operación o económicos. Pueden ser financieros. Un presupuesto financiero incluye el cálculo o los rubros que inciden fundamentalmente en el balance. Vamos a ver. Pablo Daniel. Buenos días, licenciada. Buenos días, Pablo Daniel. ¿Qué información le reporta a la empresa el balance general? ¿Qué establecemos a través del balance general? Ay, no me acuerdo. ¿No? Bueno, vamos a ver. Gracias, Pablo. José Javier, ¿qué establecemos a través del balance general? La verdad que no me acuerdo mucho, disculpe, licenciada. Bueno, José Rafael, ¿qué establecemos a través del balance general? No me acuerdo. Déjeme buscar. Vamos a ver, pues, ¿qué encuentran? El balance general. ¿Sí? No es el informe detallado de un tiempo específico de una empresa financiero. Sí, pero ¿qué nos muestra? Sus acciones, ¿no?
Sí. Un balance general, gracias José Rafael, nos muestra las situaciones a favor y en contra de la empresa. ¿Qué tengo y qué debo? Eso nos muestra el balance general. Gracias, José Rafael, por ponerte a buscar. Si nos diste una opinión bastante acertada, solo te faltó lo último. Es decir, que nos muestra qué tenemos y qué debemos. Conviene en este caso destacar el de caja o tesorería y el de capital, también conocido como erogaciones capitalizables. ¿Qué es entonces el presupuesto financiero? El que nos muestra qué tiene la empresa a su favor y qué tiene en contra. ¿Cuál es el capital que posee y cuáles son las deudas que debe solventar? Un presupuesto financiero entonces nos va a decir a nosotros la situación financiera de la empresa. ¿Estamos? ¿Algún comentario hasta donde llegamos el día de hoy? ¿No hay comentarios? ¿No hay preguntas? Bueno. Por mi parte no, licenciada, gracias. Gracias, Stephanie, muy amable. Bueno, entonces si no hay comentarios, si no hay preguntas, esta fue nuestra clase del día de hoy y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles, siempre a la misma hora. Bendiciones para todos y éxitos en las